Hola, ¿qué tal? Soy Rosa Marina Sáez, catedrática de Filología Latina y coordinadora del grado en Estudios Clásicos. Y estoy aquí para daros la bienvenida a vuestros estudios universitarios. En primer lugar, os voy a contar un poquito cómo es la estructura de este grado en Estudios Clásicos y luego ya especificaremos un poco más cómo funcionan los cursos y el tipo de enseñanzas que vais a recibir. Se trata de un grado de 240 créditos, un crédito equivale a unas 10 horas de clase presencial, distribuido en 4 años, y cada uno de los cursos se distribuye en 2 semestres, lo cual es una novedad para vosotras y vosotros, ya que en el instituto o en el colegio tenéis asignaturas anuales con un solo profesor o profesora para cada materia, con lo cual pues, siempre hay más unidad, se conoce mejor a la gente, pero también de esta manera, dividiendo las materias en 2 partes, pues tendréis más oportunidad de conocer diversas metodologías de trabajo. Eso también va a ser interesante, ¿no? Que veáis distintas maneras de enseñar el latín, el griego, la historia y demás. Se trata de un grado que tiene los 2 primeros cursos comunes con el grado en Filología Hispánica. En primer curso prácticamente todas las asignaturas son comunes, excepción de la lengua, es decir, mientras que los estudiantes de hispánicas eligen una lengua moderna o también pueden elegir griego clásico, los estudiantes de clásicas deben elegir prácticamente de manera obligatoria segunda lengua griega, tanto la 1 como la 2. Esto a lo mejor os ha llamado la atención a la hora de matricularos y habéis podido cometer el error de pensar que el griego no es el griego clásico, sino que es una lengua moderna y habéis cogido inglés, francés o lo que sea. Debéis cambiar la matrícula porque realmente lo que se estudia es griego clásico, pero por cuestiones administrativas se tuvo que incluir dentro del listado de las lenguas modernas. Entonces es el momento, porque si no llegaréis a segundo y no tendréis base para poder realizar esos estudios. En segundo curso, en cambio, vamos a encontrar más asignaturas específicas de clásicas. Ya vais a tener una historia del mundo clásico y una retórica y poética clásicas, aparte de una serie de asignaturas de filología hispánica y el latín y el griego, que obviamente son importantísimas. Ya tercero y cuarto van a ser cursos específicos de clásicas con todas las asignaturas de carácter muy especializado. Habéis podido pensar que, bueno, hacer un grado en que los 2 primeros cursos son más de hispánicas que clásicas no es tan interesante como yo lo hubiera querido realizar, empezando la especialización desde el principio. Pues vamos a ver, este tipo de estructura es muy similar a la de la licenciatura que yo cursé, con 3 años de comunes y 2 de especialidad, y presenta muchísimas ventajas. En los estudios de lenguas y sobre todo en las que la traducción es tan importante, hay que conocer tanto la lengua que se estudia, el latín y el griego, como aquella lengua que es la nuestra, la lengua castellana, para poder realizar esa traducción. Ambas hay que dominarlas, ¿no? También es muy importante conocer la literatura española y otras tantas literaturas, aunque no tengáis ocasión de verlas en la titulación, porque bueno, ahora una de las tendencias más importantes en la investigación en filología clásica es precisamente la de la tradición clásica, la recepción, el ver cómo tenemos a los griegos y a los latinos en la literatura española, en el cine, en las artes y en todas partes, con lo cual, cuantas más literaturas modernas conozcáis, tenéis esa ventaja. Aparte, por motivos prácticos, es mucho mejor tener una titulación que abarque los mayores aspectos posibles desde el punto de vista profesional, porque con los créditos que curséis de lengua y literatura, solamente con haber superado primero y segundo, ya tenéis el número de horas suficientes para impartir, para acreditaros, para dar lengua y literatura en enseñanza media, sobre todo en lo que son los colegios privados y concertados, y allí lo que se busca es un perfil lo más amplio posible. Si a eso podéis sumarle un título de idioma, muchísimo mejor. En las titulaciones de la Universidad de Zaragoza se exige obtener o acreditar un nivel mínimo de B1 de una lengua extranjera moderna. Puede ser inglés, francés, italiano o alemán. Si lo tenéis hecho, simplemente es llevar el papelito a secretaría. Si tenéis un Cambridge, por ejemplo, o un título de la Escuela de Idiomas, lo podéis hacer ya. Si no, cuanto antes lo hagáis mucho mejor,
podéis seguir esas vías que os comento, y también en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza se puede obtener, y parece que es bastante sencillo, aunque luego no es una titulación a nivel internacional como la de Cambridge, pero para salir del paso os sirve. Lo que no sirve es cursar inglés de la carrera, porque no acredita, hay que pasar por unos exámenes oficiales, y lo mismo os vale para cualquier otra lengua, que si venís de un instituto bilingüe francés, si tenéis ya el título, pues ya lo podéis cursar. En cuanto al nivel de las lenguas clásicas, que tal vez sea una de las cuestiones que os preocupen, el nivel es asequible, aunque hay que trabajar a diario, es decir, vamos a consolidar lo aprendido en el bachillerato en cuanto a gramática y a práctica de la traducción, aunque hay una diferencia, ya no vamos a trabajar tanto sobre antologías, sino sobre textos originales, y habrá pruebas de evaluación en las que tengáis que traducir textos no vistos en clase, con lo cual va a resultar algo más difícil, pero no es imposible. Incluso aquellas personas que jamás han cursado latín ni griego, a base de trabajo pueden superarlo, y tenemos múltiples ejemplos, incluso de personas mayores, ¿no?, que han decidido ponerse a estudiar ahora y realmente han tenido resultados muy favorables. Tampoco hay que confiarse, es decir, que si una persona siempre ha obtenido muy buenas calificaciones en bachillerato de latín y griego y en la EBAU ha sacado un 9 y pico o un 10, eso no quiere decir que aquí, si no estudia, le vaya a salir tan bien como piensa. Es decir, que el trabajo tiene que ser constante, porque vamos a ver cosas nuevas, va a haber menos tiempo a lo mejor para hacer las traducciones, siempre van a ser más complicadas, con lo cual pues es necesario trabajar a diario, no dejar de ir a clase o no dejar de asistir a las clases telemáticas llegado el caso. Nadie os va a controlar, sois mayores de edad, pero es muy recomendable. Aprovechad las tutorías también, el profesorado está disponible para todo lo que necesitéis dentro de un orden, es decir, no el domingo por la noche, pero siempre que estemos en un horario normal, yo, por ejemplo, respondo prácticamente al cabo del día o como mucho al día siguiente, en mi caso. Y como coordinadora del grado podéis consultarme también todo lo que queráis. La universidad os va a ofrecer otras posibilidades de formación aparte de lo que son los cursos reglados. De esto ya os habrán hablado en la parte general de la jornada de acogida. Hay muchísimas actividades de todo tipo, actividades deportivas, voluntariados, prácticas, etc. También hay algunas actividades de carácter académico que son muy interesantes, y en este curso se van a ofertar dos por parte de las áreas de clásicas. Una de ellas es sobre el mundo clásico y su recepción, apropiación y legado en el mundo actual o en el mundo contemporáneo. Es una actividad se hace en 2 días, os podéis matricular en la propia secretaría de la facultad, y esos créditos, que es 0,5 créditos, os pueden sumar como créditos de libre configuración, al igual que ser delegados de curso, y sumando créditos pues podréis incluso convalidar alguna asignatura optativa de pocos créditos. También tiene una ventaja, que es que ya vais haciendo currículum, ya tenéis certificados de cursos que os pueden ser muy interesantes pues de cara a la búsqueda de empleo. Este es cortito, y luego hay otro curso del cual os hablará el profesor tutor, porque lo lleva él, que es sobre latín hablado. Es un método de enseñanza pues, que ya lleva tiempo, más en otros países que en España, y en el que pues, se trata de estudiar el latín como una lengua moderna. También es muy interesante, además son cursos abiertos no solamente a los estudiantes de clásicas, sino a toda la facultad, con lo cual va a ser muy enriquecedor. En el que organizo yo va a haber historia antigua, arqueología, latín, griego y muchísimas cosas más, y además imparte por un profesorado bastante diverso, no es solamente de la facultad, sino que vendrán especialistas externos. En cuanto a las salidas profesionales, supongo que es uno de vuestros mayores temores, porque siempre que se decide estudiar un grado de tipo humanístico vienen las dudas, el ambiente pues muchas veces no es muy favorable. ¿Qué vas a hacer con esta carrera? ¿Vas a encontrar trabajo? A mí también me pasó, yo viví además la crisis económica de los años 80, toda la reconversión industrial, si no había trabajo para personas más especializadas, a ver qué pasaba con clásicas.
realmente pues, no hubo problema. Al ser tan pocos estudiantes hay trabajo. Mis compañeros y yo estamos trabajando prácticamente todos, mayoritariamente somos funcionarios, la mayoría en la enseñanza, pero también tenemos personas trabajando en museos, en bibliotecas, empresas privadas y en la administración pública. Realmente hay más posibilidades de las que se cree e incluso pues, algunos de nuestros egresados, la verdad es que bastantes, ya que sois poquitos, están ya trabajando a tiempo completo en centros de enseñanza y la verdad es que cursando el máster apropiado pues, se puede trabajar bastante pronto. Así que por ese lado no os preocupéis, que realmente hay salidas y hay posibilidades. Yo soy muy optimista, entonces pues os quiero animar de nuevo. Os felicito por haber escogido este grado, donde vais a encontrar una atención absolutamente personalizada, y os vuelvo a repetir que para cualquier cuestión que no os haya quedado clara, podéis escribirme a mi correo electrónico. Bien, pues nada más y que disfrutéis de estos estudios.